Hola amigas, seguidoras fieles de este consultorio radiofónico que nos congrega asiduamente alrededor de las ondas. Un saludo muy especial para todas. Querida amiga, le escribo porque no tengo a nadie más a quien dirigirme. El motivo de mi carta es el siguiente. De la forma más accidental que usted pueda imaginarse, he sabido de un asunto tremendo a través de las palabras de un amigo. Con este señor tengo el mayor grado de intimidad que puede haber entre un hombre y una mujer. Usted ya me entiende. Es alguien muy poderoso. Solemos vernos una vez a la semana. En esta ocasión yo llegué antes que él a nuestro nidito y me quedé dormida. Hasta que entre sueños escuché unas frases impactantes. Fueron tan terribles los detalles que de forma inmediata me despejé. Pues ja veu vostès, l'editorial Planeta ens ho anunciava d'esta manera, a partir de 23 de maig podíem accedir a llegir la huella d'una carta escrita per Rosario Raro, que és una escriptora de la nostra província, de Segorbe en concret, que a més és professora en la Universitat Jaume I, en la qual parlarem ara mateix, i que en el seu cap ens du a través el seu cap va néixer i a través de la seva escritura ens du a viure una història de la que hem tingut ara xicotetes pinzellades. Rosario Raro, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. A ver, la huella de una carta. Y el book trailer empieza así. Nos traslada a un consultorio radiofónico que todos pensamos inmediatamente en Elena Francis. Nos lleva a un momento histórico importante, un momento en el que la radio además era el medio de comunicación fundamental. Pero ¿cómo decides tú trasladarte a ese punto para escribir una historia? Pues fue exactamente así, porque el consultorio que dices, el de Elena Francis, fue un fenómeno de masas. O sea, estamos hablando de un programa que estuvo en antena ininterrumpidamente 37 años, de lunes a viernes, porque los sábados también se emitía a las 7, pero el domingo era el día del preceptivo descanso, y a mí en la novela me viene muy bien como telón de fondo. En vez de llenarla de descripciones, pues yo creo que esas cartas ya nos dan el color de una época y sobre todo ese clima de represión dirigido especialmente a las mujeres, ¿no? Y todos los demás temas que se ocultaban pues porque no casaban con el ideario del nacionalcatolicismo. No se hablaba de homosexualidad, ni aborto, suicidio, malos tratos, todos esos temas escabrosos. Que curiosamente sí plasmaban aquellos que se lanzaban a escribir su historia, sí que apuntaban a que todas esas vicisitudes ocurrían y otras, que habla un poco de la, pues eso, de la necesidad de contárselo a alguien, claro, que se tenía en esa época. Sí, porque era el resultado de la soledad, ¿no? Necesitaban pues de alguna forma explayarse porque no había ese acceso que tenemos hoy en día pues a gabinetes psicológicos y a que verdaderos profesionales pues orienten, ¿no?, a las personas que tienen momentos pues de indeterminación. La alternativa era el confesionario, a Elena Francis. Entonces yo consulté las cartas que se conservan, las originales, las encontré en una masía en Cornellá, y había más de 1 millón de cartas. O sea, imagínate una casona viejísima con esas cartas que llegaban del suelo hasta el techo. Y solo están bien conservadas.
Pues no, porque la mayoría no sobrevivió pues a la erosión del tiempo y se han conservado unas 70.000 y están en fase de digitalización. Yo pude consultar todas las de 1962 y claro, y salí apesadumbrada de aquel archivo donde están depositadas, porque yo considero que es el documento más valioso para conocer la intrahistoria del franquismo, porque ahí está contado el día a día con pelos y señales. Y lo de pelos y señales es literal, ¿no? Literal. Sí, en este caso. Y después impactaba muchísimo las respuestas y que les dieran ellos poder, porque claro, ¿qué había detrás del consultorio de Elena Francis realmente? Claro, es que eso es muy curioso, ¿no? Porque por las propias características del programa lo podemos asimilar a una especie de teléfono de la esperanza o de estos programas que actualmente hay en la radio de madrugada, ¿no? Que pues uno llama y vomita su historia. Y hay un equipo, ¿no?, que podríamos ser nosotras perfectamente, porque tampoco es que sean profesionales de la psicología o algo así, o al menos en la mayoría de casos, y hace una función muy importante, que es escuchar, que eso yo creo que ya es una forma de ayuda. Pero claro, en el caso del consultorio de Elena Francis, lo que había detrás era una empresa cosmética, que era el Instituto de Belleza de ese nombre. Y entonces fue a través de Ramón Barbat, director de Radio Barcelona, donde comenzó a emitirse, que este hombre era un publicista muy adelantado para su época. Es que la estrategia publicitaria sí es histórica. Fue la mejor campaña de comunicación de este país, claro. Que le contaran la pena que le contaran. Sí. Detrás de a la respuesta a esa carta habría un consejo y mientras tanto introducían las cuñas publicitarias que a mí francamente me impacta. Y además hubo muchos hombres que escribieron al consultorio de Elena Francis, pero como el público objetivo eran las mujeres, en esa época los hombres no se ponían cremas ni utilizaban el resto de productos que ellos vendían, ahora sí, ¿no? Ahora podrían dirigirlo pues a ambos sexos y ya está. Entonces la política de la empresa, o sea, para que su reputación fuera muy buena, era responderlas a todas, como fuera. Y claro, eso supuso que en los momentos de mayor popularidad llegaron a recibir 15.000 al mes. Todas no podían salir en antena, claro, porque estamos hablando de 7 por 6 días a la semana, pues 42 cartas, ¿no?, que se emitían. Y entonces lo que hicieron fue contratar a muchísimas mujeres como redactoras, bueno, contratar entre comillas porque trabajaban en negro, cada una en su casa con su máquina Olivetti o Olimpia, que eran las que existían en esa época, que aún nos llegaron a nosotras. Y entonces pues estas personas se llevaban una caja a su casa, las respondían y las devolvían al Instituto Cosmético. Y ellos como ya aquellas otras que cosían en casa, claro, pero estas mujeres en lugar de coser contestaban las cartas era una especie del consultorio de Elena Francis, las que no salían en antena. Como tú dices, de industria sumergida, ¿no?, pero en vez de ensamblar piezas de juguetes o coser, ¿no?, que eran pues trabajos muy habituales en la época, eran pues redactoras. Y Nuria, la de la novela, es una de ellas. Pero me pareció muy interesante, ¿no?, esa cuestión. ¿Nace antes Nuria o primero buceas en la historia del consultorio de Elena Francis hasta que construyes el personaje de Nuria? Pues lo primero fue el tema de la talidomida, antes que Nuria y antes que el consultorio. Pero es que esto no lo hemos introducido aquí, pero claro, explícalo, sí. O sea, eso fue realmente el origen, ¿no?, de la novela, porque además tú has dicho también que el origen era este consultorio de belleza y ellos querían que las consultas fueran de ese tema, el acné, las espinillas, no me crece el pelo, etcétera, etcétera. Pero cuando pusieron alguna carta de índole sentimental, la audiencia se disparó y dijeron, ya está, ya tenemos la fórmula. Y entonces, claro, yo leí que hubo un hombre que se llama Klaus Knapp, que es el Barry Kessler de mi novela, que por suerte todavía vive, tiene 89 años y él vive en Chamberí, porque él dice que no vive en Madrid, que vive en Chamberí, que es como algo aparte, ¿no? ¿Pero dirige en alemán? No. Claro, entonces lo que a él le pasó fue que, y yo todo esto lo supe por un artículo que leí en la prensa que se titulaba El detective de la talidomida, que él había estudiado medicina en Valladolid, o sea, es el más castizo de todos los que aparecen, pero era de ascendencia alemana.
Y entonces, pues después de la Segunda Guerra Mundial, decidió marcharse a trabajar allí. O sea, eran momentos de muchísima inmigración en España, pues igual que se iban a Suiza y a Holanda, pues él se fue a Alemania. Y entonces, pues él pensó, y además lo cuenta así, que como Hitler había matado a muchos extranjeros y a muchos médicos, pues que él les vendría bien porque era radiólogo. Radiólogo. Exactamente, y entonces cuando leyeron que se llamaba Klaus Knapp, dijeron, este es alemán, y lo contrataron enseguida y no sabían que era español. Y él fue el que descubrió la conexión entre los bebés que estaban llegando al servicio de radiología de la Clínica Universitaria de Hamburgo, con estas malformaciones, pues que les faltaban extremidades, básicamente, o bueno, órganos internos. Sí, también los tienen muy dañados. ¿Era un medicamento o un compuesto del medicamento? La talidomida es el principio activo. Luego se comercializó con otras, muchos nombres de marcas. Que entiendo que en principio, ese principio activo podía formar parte de distintos medicamentos, pero es cierto que se administra mucho en plan tranquilizante. Exacto, sí. Para las náuseas de los primeros meses del embarazo, que es ahí donde en esos casos en los que se tomaban las mujeres embarazadas durante los meses de las náuseas, las que luego tuvieron niños con malformaciones muy gordas. Sí, porque claro, estamos hablando de un contexto, o sea, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pues la población, pues como era lógico, tenía la moral por los suelos, ¿no? Los nervios destrozados, ¿no? Como se dice comúnmente, y entonces recurría mucho a los barbitúricos, pero hubo muchísimas muertes por los barbitúricos porque algunos, bueno, no se sabía si eran intencionadas, si eran suicidios o que se habían pasado con la dosis, y entonces apareció la talidomida como la gran panacea. Efecto barbitúrico sin Exacto. la peligrosidad claro, de llevarte a la podías muerte. tomar un frasco entero de pastillas de talidomida que no había intoxicación posible, no pasaba nada, pero era un sedante. Y entonces, claro, los controles sanitarios no eran como quiero pensar que son ahora, ¿no? Y entonces esto se lanzó al mercado sin tener demasiadas pruebas. Es cierto, porque a lo largo de la novela lo que se respira es que estos principios activos o las pruebas de que este medicamento era tan eficiente conforme se propagaba, era porque lo habían estudiado científicos alemanes del Tercer Reich. Sí, sí, porque... Y eran ellos los que presentaban los resultados tan estupendos. Que estaban falseados, porque luego cuando empezaron a producirse... Sí, porque además esto lo investigó un argentino que se llamó Carlos de Napoli, y él siguió el rastro, le escribió mucho sobre los llamados, bueno, para mí mal llamados médicos de Hitler, ¿no? Porque llamar a alguien que no solo contraviene el juramento hipocrático, sino que asesina personas, médico, pues yo creo que no es demasiado acertado. Y entonces él vio que la patente del medicamento no databa de 1954, como decía el laboratorio, sino de 10 años antes, es decir, en plena Guerra Mundial, en el 44, y que había sido el resultado de experimentos llevados a cabo con prisioneros de los campos de exterminio. Entonces, después de los juicios de Nuremberg y de que tantos jerarcas nazis se fueron a Argentina y a Uruguay y a otros países, pues muchos consejos de administración de grandes farmacéuticas tenían... contaron con ellos. Tenían entre ellos a estas personas, ¿no? Es tremendo todo. Y además, aparte, porque en la perspectiva histórica esto pasó ayer. Claro, eso te iba a decir. Los niños nacidos sin brazos, sin piernas, son hoy en día personas, los que han podido sobrevivir, son hoy personas vivas, de 60 años. Sí, lo que pasa es que tienen esa edad los que nacieron a finales de los 50 y principios de los 60, pero yo que he estado muy en contacto con ellos antes incluso de la escritura de la novela, pues yo conozco algunos que han nacido en el 82, a mediados de los 70, cuando nacimos nosotras también. Más jóvenes que yo. Claro. Aunque parezca mentira. Sí, porque luego esto de la edad. Pero mira, por eso que dices, yo conozco a una chica que es guapísima, o sea, es como una top model, y la pierna se le acaba pues en la cadera, o sea, ni siquiera empieza, porque no esto tiene... sucedía, era como en la misma cadera o en el mismo muñón del hombro salían ahí como unas... Claro, se llama deditos, focomelia, no sé cómo explicarlo, lo que produce, porque claro, o sea, la palabra focomelia quiere decir
que se asemeja a las aletas de foca. O sea, imagínate, ¿no?, lo que tú dices. No, sí. Yo en la novela he puesto que eran como flores de carne, ¿no? Sí, Porque no sí. llegaban a ser extremidades. Y claro, y eso de que hayan nacido personas en los 70 y en los 80 demuestra que la prohibición, al menos en España, fue sobre el papel, pero no se puso demasiado celo en asegurarse de que se había retirado. Es otro dato impactante que claro, que también se deja ver en la novela, porque puedes pensar qué hay de dato histórico, científico cierto y qué hay de novelas, por eso te lo pregunto, ¿no? O de invento. Y es que es uno de los países en los que más se tomó esa medicación durante más tiempo y en el que los afectados Son no han más recibido, también. sí, eso, claro, Claro. hay más número de ellos y no han recibido una respuesta, ayudas, pero claro, son personas grandes dependientes en la mayoría de los casos. Claro. Sí, pero estamos hablando pues de personas que les faltan las dos piernas, ¿no? Que por eso las estoy enseñando yo tanto en esta promoción del libro, ¿no? Porque es como también una forma de decir, vamos a ponernos en el lugar, ¿no?, de quienes son así. Y lo que tú dices es precisamente la clave, ¿no? Lo que a mí me hizo escribir la novela fue toda esta cuestión de decir, es que no fue una catástrofe sanitaria en el sentido de que no se conocían los perniciosos efectos secundarios, sino que la tragedia y lo verdaderamente dramático está, además, en que una vez que se supieron, se continuó comercializando. Y entonces, claro, lo que tú has dicho, exactamente, en España es donde más afectados ha habido. O sea, este fin de semana he estado en la Feria del Libro de Madrid, vinieron a verme. Para mí, cuando escribía, era un desafío, ¿no? Porque era como escribir en el filo de la navaja, porque son cuestiones muy delicadas. Muy delicadas. Y tienes que ser muy respetuoso. Y que ellos lo hayan recibido así y que hayan tomado esta novela como bandera, ¿no?, de su visibilización, pues para mí es el mejor premio, ¿no?, que podía tener. Así que siguiendo la pista de tu trabajo, el conocer el caso de la talidomida y empezar a investigar sobre él es lo que te hace ver, lo que te implica, lo que te adquiere en ti un compromiso, Sí. por así decirlo, ¿no? A partir de ahí buceas, llegas si no, me dices que no, llegas al consultorio de Elena Francis, pero claro, en un momento tiene que saltar la chispa de la creatividad, Y decir, que es ya lo que a mí me está. parece más fascinante, porque el otro es como, me lo voy a estudiar. Claro, Pero a la ver qué hay, talidomida, ¿no? no sé qué, Sí. me lo voy a estudiar, en el consultorio de Elena Francis. Sí. Pero luego llega un momento en que se enciende esa luz de la creatividad, esa cosa que tiene la literatura, que es un poco menos técnico y más mágico, que es cuando nace la Exactamente. historia, es decir, yo ahora Sí. enlazo y alguien en ese consultorio escribe sobre los niños con malformaciones y empiezas a crear unos personajes Claro. que le dan vida a esta historia. Sí, porque lo que supone el meollo, ¿no?, de la historia es lo que tú has dicho. O sea, esas gravísimas sospechas, yo creo que ya prácticamente evidencias a estas alturas, de que cuando se retiró el medicamento en Alemania no se destruyó, sino que se exportó a España, nada menos. Y entonces que a eso se suma que de todos los países de Europa, el nuestro sea el único que no ha respondido reparando moralmente y económicamente a estas personas. Entonces, yo pensé que... Y ya llevamos unos cuantos años de democracia. Claro, no, pero es Que que estamos hablando de los gobiernos, de los varios colores que hemos tenido, todos han mirado para otro lado, o sea, todos, sin excepción. Entonces, claro, yo pensé que el consultorio de Elena Francis me venía muy bien como telón de fondo y sobre todo como forma de comunicación, ¿no?, que era al lugar donde llegaba esa carta y de donde arrancaba la investigación, porque me venía además bien por dos temas. El protagonista, Borona Bascués, es un ingeniero químico que se encarga del control de calidad, y no te lo tengo que contar porque ja te lo sabes, però jo bueno. me l'he llegit, que he de dir-vos que me l'he llegit, o sea, no l'he pogut deixar de llegir des que vaig a començar, ha sigut... Pues eso es lo que yo quiero. Es fabuloso, o sea, te vas ficant en la historia en una naturalidad, o sea, entras, una naturalidad, se te representa el consultorio de Elena Francis, esas imágenes que veíamos ahí, entras muy fácilmente. A mí me dijo el y luego otro te día- lleva, la investigación te lleva, te va enganchando, sí, sí. Pues me dijo una librera de Jaca que le había pasado lo mismo, y yo le dije, con lo que a mí me ha costado escribirla, o sea, 3 años para que os la leáis en un fin de semana, y me dijo, esto es como la comida, te pasas horas y luego dura minutos en el plato y Y a luego hay veces otra cosa que es una segundos. teoría muy personal, y es que la novela ya no es tuya. No,
Porque además... La novela es de cada uno de nosotros. Yo la que he leído es mía. A ver, no la he creado yo, pero lo que me ha hecho sentir, vivir, reflexionar, pensar, la curiosidad que me ha suscitado, porque luego he buscado talidomida, al final tú pones el nombre de la asociación y todo eso ha sido a raíz de la lectura, claro, y esto ya es yo eso es lo que pretendo mi manera de decir, procesar, ¿no? El camino que yo he recorrido, o sea, de la documentación a la escritura, que luego los lectores lo hagáis de la lectura a la documentación, ¿no? Es decir, todo esto que me ha contado es verdad, y yo por eso en la nota de autora intento distinguir, ¿no? Ya lo hice en el caso de Volver a Canfrán, porque, claro, de donde surge la potencia, ¿no?, de todo esto es de saber qué sucedió realmente y que pudimos ser nosotros, como estábamos diciendo hace un rato. O sea, fue un azar macabro, y que con que nuestras madres hubieran tomado en un momento de la gestación una sola pastilla, pues nos podría faltar medio cuerpo. Exacto. Que es un poco lo que mueve a los protagonistas. No solo el impacto, la protagonista es Núria, que és precisament una d'aquestes dones que llig les cartes que apleguen al consultori d'Helena Francis, i des d'esa casa va contestant, de les que no s'erradien en molts casos, no? I li aplega una, la denúncia d'estos naixements en xiquets amb malformacions importants. Y precisamente lo que les mueve es eso. Ellos ven, caramba, yo tengo mis hijos pequeñitos sanos, pero si me hubiera tomado esa pastilla, mis hijos no estarían sanos. ¿Y si tengo más hijos en el futuro? ¿Y si sí que me la he tomado? Porque todas esas dudas Núria las tiene, claro, y las plasma, ¿no? Por eso me interesaba que fuera madre, porque además me permitía hablar de la imposibilidad de la conciliación, que eso todavía dura hasta hoy en día. Hoy en día pasa. Sí, claro, cuando vemos un detective en una película, no lo vemos con una niña cogida así, que es Mireia en este caso, y con un bebé en un carrito, porque claro, ella tiene que ingeniárselas. Y hay momentos en los que tiene que salir con los niños. Claro, y luego, por ejemplo, tiene que ir a Madrid, y gracias a la hermana de la secretaria del laboratorio cosmético los puede dejar un rato allí, porque claro, tampoco los va a abandonar como abandonaban a los otros. Entonces me resultaba todo eso muy interesante, y la cuestión del ingeniero químico, porque eso juntaba los dos temas, porque es una doble vertiente, ¿no? Un laboratorio farmacéutico y un laboratorio cosmético tienen mucho en común. Puntos en común, claro. Y luego el tema de la monstruosidad y la belleza, ¿no? O sea, las personas que nacían así, pero luego estaba Frida Lorentzen, que existe. ¡Qué personajazo! Que también me has hecho buscarlo. Pues se llama Frida Lorentzen. Yo solo le cambié una letra del nombre a la que se presupone la persona con la que se experimentó, no lo sé, yo lo digo, lo volé, si lo digo mal tú me corriges, la fórmula de la eterna juventud, quiero decir, ella era muy mayor y parecía una mujer jovenzuela, monísima, estupendísima. Claro, ella ahora mismo vive en Buenos Aires, tiene, ayer por la tarde en la presentación de Valencia hicimos las cuentas y me dijeron que salen ya unos 90 años y parece que, sí, porque nació en 1927, y parece que tenga nuestra edad. Entonces es un prodigio. Nosotras son 90 y algo. Bueno, nosotras es que somos más naturales, pero que claro, esa es la otra parte de los experimentos nazis, ¿no? Pues todas las atrocidades que cometieron entre sus proyectos dentro del programa de arianización, ¿no? Cuando querían pues conseguir todo esto. Que de la misma manera que en tu novela los propietarios de la empresa cosmética desean saber qué ha hecho esta mujer y cuál es esa fórmula de la eterna juventud. Está en la novela, a la mujer real le habrán insistido, aunque ella hable de dieta, ejercicio y cremitas y tal, algo más de experimentación ha tenido que haber ahí, ¿no? Claro, porque lo que se cree es que el científico que la puso en práctica con ella murió y se llevó el secreto a la tumba. Pero claro, hay un oficial alemán que es al que ella visita, ¿no?, en el cementerio de la Recoleta, que lo sabía, y ella lo sabe en primera persona, y en la novela está la fórmula de la eterna juventud. Si alguien se la quiere aplicar, pues igual nos vemos dentro de 40 años y seguimos todos igual. Sí. Si es esa, da mucho miedo y forma parte de esos experimentos monstruosos. De hecho, los dueños del laboratorio, cuando Núria se está encargando de escribir ese libro de Frida Lorentzen, la conminan a que no incluya todo, ¿no? La parte dura de esos experimentos que a una le hace más joven a costa de otros, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Ai, és xulíssima la història. Clar, jo m'aprofita que l'he llegit i tinc 1000 preguntes per fer-li-les, però el secret per a disfrutar-la és que vostè la llisca.
vos de la llisca i se sumergisca en esa historia, perquè a més n'hi ha intriga, la investigació de tota la història, nos metemos en barrios peligrosos, me da miedo hacer spoilers, que se dice, pero No, pero hay esos amor, barrios- hay desamor, Claro. hay escenas de violencia dentro de la investigación en momentos duros, momentos de susto. Sí, pero mira, aparte de toda la cuestión del consultorio de Elena Francis, sí que podemos contar lo de los barrios que hicieron desaparecer. Barriadas de barracas completas como Magoria o el Somorrostro, que era una Barcelona que yo creo que ha quedado pues en la película de Rovira Veleta, ¿no? La de los Tarantos, pero poco más, no hay mucha documentación, o, bueno, sí que hay una asociación de los que vivieron en las barracas y a mí me interesaba, ¿no? Me interesaba esa visita que hacen Boro y Nuria y baja el agua del tifus y esa era la Barcelona de 1962, no era solo la Rambla, ¿no? Correcto. Y luego pues también que hay otras cuestiones pues que a mí me Vivir costaron. hacinados en casitas pequeñas, familias enteras. Claro, que llegaban de Andalucía, llegaban de Extremadura, era la inmigración interior, ¿no? Y claro, y vivían en unas condiciones, entonces que todo eso a mí me resultó muy interesante porque es una Barcelona desconocida. Y que forma parte también de nuestra historia, ¿no? y en este caso Sí. de la historia de Nuria, nuestra protagonista, de Nuria y Boro. ¿Cuánto tiempo, has contabilizado cuánto tiempo te ha podido llevar el nacimiento de esta criatura? Pues mira, yo calculo que si multiplicas 365 días por un mínimo de 4 horas, en un solo año ya sale más de 1200, ¿no? Horas. Y luego si lo multiplicas por 3, da pereza retrospectiva, ¿no? Porque claro, a mí me gusta muchísimo escribir, para mí es una pasión, pero claro, es un trabajo arduo, porque yo ahora estoy aquí encantada contigo en esta entrevista, pero es que antes de esto ha habido pues mucho trabajo de obra, ¿no? Además eres profesora en la Universidad Chateaubriand y impartes clases de escritura literaria. Sí, porque de creación. Eso es una osadía por mi parte, porque claro, imagínate que escribo y a la vez me encargo del curso de escritura. Eso es fenomenal, porque tienes un profesor que es pegado a la realidad. Sí, pero claro, también me sucede abstractas. que los alumnos, a mi compañero, el otro profesor, el escritor Pascual Mas y a mí, nos leen con lupa, porque dicen, a ver si predica con el ejemplo, ¿no? Y yo les digo el refrán ese tan famoso que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, porque claro, nosotros estamos continuamente hablando del narrador, hablando de la primera persona, de todas esas cuestiones, y luego yo es que considero que no se puede enseñar a escribir. O sea, iba a preguntarte, ¿qué parte hay? Porque para que te llegue una novela o para que cuando lees una de estas obras cumbres de la historia de la literatura, hay algo que sin duda es técnica, aprendizaje, que eso más o menos puede estar a la mano de alguien con la suficiente tenacidad para aprenderlo, pero luego hay una parte, llámala creatividad, llámala, no sé... Tú lo has resumido muy bien que antes. esto sí. no se aprende, ¿no? Claro, tú decías antes técnica más magia, ¿no? Entonces, toda la parte técnica, como en cualquier profesión, es muy importante porque tenemos que saber, por ejemplo, por qué un título nos atrae, cómo tendría que ser esa primera línea de una novela, ¿no? O el primer párrafo, cómo secuenciar la información, hacer un esquema, lo que los guionistas llaman una escaleta, o sea, tener toda la materia prima controlada. Pero claro, si yo tuviera la fórmula de esto, ¿no? Que fuera con una varita mágica, primero me la aplicaría a mí misma, pero lo que sucede es que luego está la otra parte, o sea, decir, ¿por qué una novela o una historia nos llega, ¿no? Nosotros que continuamente estamos viendo cine, estamos leyendo, y otra pues nos deja así más o menos fríos, ¿no? Y yo creo que la diferencia, la explicó muy bien Mary Shelley con el mito de Frankenstein, es decir, vale, yo ahora tengo todas las piezas, ¿no? Ya tengo la criatura, pero tengo que animarla, ahora le tengo que dar el hálito. Vida, claro, y ahora es como el cortocircuito de insuflarle la vida, que por eso se llamó el moderno Prometeo, porque le robaba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, y era la vida humana, ¿no? O la vida en general. Entonces, yo creo que ese es el momento de mayor desafío, o sea, que los personajes
nos lleguen, que lo peor que nos puede pasar con una novela es que nos dé igual lo que les pasa a los protagonistas. Entonces, si tú estás sufriendo con Nuria, de a ver qué le va a pasar al bebé, de luego cuando vaya a Madrid a ver qué se va a encontrar allí, ¿no? Oh, y lo que la historia del viaje de Madrid es impactante. Y lo que se encuentra, ¿no? Entonces, claro, que todo eso tiene que convertir lo que son letras muertas en vida, ¿no? Tiene que palpitar. ¿Desde cuándo escribes tú, Rosario? Pues yo escribo desde que tengo memoria y desde que tengo uso de razón, porque pasaba mucho tiempo sola, ¿no? De pequeña. Y entonces, pues, descubrir la escritura y descubrir que, aunque estuviera en mi habitación, podía estar en cualquier lugar del mundo y me podía inventar que yo era cualquier persona, pues me daba mucha satisfacción porque, sobre todo, me resultaba divertido. Y yo creo que para que persistamos en algo, esa es la clave, porque si no, se convierte en un trabajo y en algo mecánico. Y luego, pues bueno, como vi que, cuando ya fui creciendo, algunas de las mejores cosas de mi vida provenían de la literatura, sobre todo que ganaba algún premio de vez en cuando, y mis amigos, ¿no? Que son lo mejor que tengo, pues yo dije, bueno, pues esto me va muy bien. De todas maneras, ¿piensas que con volver a Canfranc sí que hay un espaldarazo, una cosa en tu carrera literaria? Porque ha sido un fenómeno brutal, ¿no? Claro, yo lo tengo muy claro, o sea, en vez de antes de Cristo, ¿no? AC, yo pongo VAC, ¿no? Que es volver a Canfranc. Entonces, sí que es verdad que, claro, yo cuando la estaba escribiendo, yo la tenía escrita al 80%, ni en mis mejores sueños, y eso que soy bastante fantasiosa, hubiera pensado que me le iba a publicar Planeta. O sea, eso no se me pasó por la mente y me lo dijo una amiga de Segorbe y me dijo, mira, los haikus que escribes son muy bonitos pero no se entienden. O sea, podías escribir una novela y mandarla a Planeta. Y yo le dije, tú me dices esto porque como eres juez no tienes ni idea de cómo funciona el mundo de la literatura. Y me dijo, bueno, tú mándala a ver qué pasa. Y yo pues eso me lo tomé así un poco en broma, pero escuché en un programa de radio también, porque a mí me gusta mucho y menos mal que existen los podcasts, ¿no? Porque antes me condicionaban mis horarios laborales y vitales los programas de radio, pues escuché hablar de mi editora y entonces dije, bueno, pues yo se la voy a mandar, porque no pierdo nada. Pero esto es muy importante, o sea, y esto se lo digo siempre a mis alumnos, que no hay que mandar nunca un manuscrito, porque es la forma más fácil de que no nos lean. Porque tú imagínate que en tu mesa de trabajo de aquí, de repente te aparece un paquete de correos pues con un mamotreto de 500 páginas. Claro, es más fácil que tú me leas a mí si te paso un dossier de 5 páginas con fotos, que lo vas a ojear y vas a decir, bueno, a ver, ¿esto de qué va? Eso puede llamar tu atención en un principio para luego seguir, ¿no? Claro, pero y yo eso lo aprendí de una amiga que es escritora y es fabulosa, que se llama Olivia Ardey. Y ella me dijo, tienen que ser ellos los que se interesen, ¿no? Y si te piden algo más, pues ya lo mandas, y así lo hicimos. Y me escribió Raquel, que es la editora de Planeta, a los 2 días, y me dijo, oye, que esta historia me interesa muchísimo. Y bueno, yo fui allí, me encontré una chica así como nosotras, de nuestra edad, que era de Valencia, que era la persona pues más afable del mundo, y claro, y se quedó admirada con la historia de Canfranc. Me dijo que cualquier día veremos traducida al lenguaje audiovisual, que está el caminito ya está labrado. La huella de una carta también la puedo imaginar perfectamente. Sí, la ves así. Ahora, yo recomiendo, igual que totes les pel·lícules i totes les sèries, independentment, abans o després de veure-les, llisteu, porque hay matices y hay detalles que nunca se llegan a plasmar. Un lenguaje no sustituye al otro, se complementan. Claro, son lenguajes distintos. Bueno, también es verdad. Igual que una misma canción la pueden interpretar 2 cantantes, cada uno le pone su sello y tiene su gracia. Y la versión. Esto también son 2 maneras de expresar diferentes, ¿no? Claro, lo que pasa que, a ver, también es verdad que hay películas que son mejores que las novelas. Entonces, imagínate que me pasara a mí, ¿no? que dijera, me gusta más la película que la novela, porque, claro, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo te has imaginado los personajes, no? Tú me dirías, pues mira, a este le he puesto la cara de tal actor, al otro de mi amigo, no sé quién, ¿no?
Claro, entonces, yo me los he imaginado como tú a mi has rollo, querido, claro. claro, pero luego tenemos que pensar que en una película es la lectura del director o de la directora de casting, ¿no? Y entonces, pues ellos eligen a quien corresponde. De todas formas, los plazos en lo audiovisual, que tú sabes perfectamente, que te voy a contar, son exasperantes. Porque si ya llegará. Claro, Sí, sí, lo sé, ayer lo sé. vino a verme a la presentación de Valencia una mujer que ha sido productora en la televisión valenciana 25 años, y ella me decía, ya verás como a partir de julio que va a haber un cambio, y yo digo, claro, se alinearán los astros, volverá a haber una conjunción planetaria como la de Planeta. Y claro, y yo sé que todo el proceso Rápido no es nunca. está en marcha, y que bueno, el set lo tienen, porque la estación de Canfrán es fotogénica, es magnética, Eso sí. y además como está, como dicen, diáfana, ¿no? Pues para los rodajes viene muy Es bien. cómoda. Sí. Bueno, Rosario, estaríamos hablando aquí. Mira, ¿qué lees tú ahora? ¿Qué estás leyendo? Pues mira, tenía el equipaje así muy controlado cuando me fui a Madrid, pero he vuelto con 10 libros de la feria, porque claro, es una tentación, ¿no? Y hasta que llegas a tu caseta no vas a ir así como con orejeras, porque no puedes evitar mirarlo, ¿no? Y dices, ay, el otro, pero es que también me apetece, va, pues voy a esperar al final. Y entonces estoy leyendo el libro de Fernando Delgado, el que leyó su Esquela, porque lo voy a presentar el 22 de este mes en Faura. Y luego, sí, bueno, está encantado de la vida. Y entonces también estoy leyendo el que acaban de publicar de Max Au, Las trampas, porque sobre todo me interesa esa labor de rescate, ¿no? De autores que no han ocupado en la historia de la literatura, pues sobre todo por circunstancias políticas suele pasar, ¿no? Que no somos capaces de diferenciar donde hay un buen escritor y donde hay alguien con una carga ideológica determinada. Y también estoy leyendo libros para un proyecto que tengo entre manos sobre las mujeres del 27. O sea, las que no salían en la foto podría ser un título. Ya hay un par de libros, se les llama también Las sin sombrero o Peces en la tierra. Y bueno, y hay escritoras ahí, por ejemplo, una que se llama Elizabeth Mulder, que todo lo que hizo esa mujer parece que vivió pues las 7 vidas del gato que decimos siempre, pero simultáneas, porque es increíble a todo lo que se dedicó. O sea que no puedo parar de leer. O sea, aparte de las clases y aparte claro, de y luego tengo para el próximo todos los libros que me leo para que me estoy leyendo para la tercera novela, porque en el caso de La huella de una carta me leí unos 25 y luego, aunque no aparezca, es como... pero ese bagaje está, exacto, claro, sí, es sí, como sí. Lo que decía Hemingway, ¿no? del iceberg o el iceberg, que aunque aparezca un 20%, todo lo que está, la parte sumergida, tiene que notarse. Esto nos pasa a nosotros también. Estas entrevistas se pueden hacer igual sin haber leído el libro. Pero se nota. Pero tú, yo lo noto tú vas mucho. con otra seguridad también a hacer la entrevista, claro. si no lo has leído, eso es así. Sí. Bueno, Rosario, que el éxito de la huella de una carta sea exactamente el mismo, no, incluso más, que volver a Canfrán y que continúes en esa línea de novela que nos ha cautivado, la verdad. Que vengas Pues todas nada. las veces que quieras por aquí. Pues muchísimas gracias, y yo encantada, que ya has visto que me siento como en casa. Gràcies. Gràcies, Gemma. Buenos días. I realment, pues això, recomanem vivament el llibre i la novel·la, perquè a més, vos ho dic, l'he llegida i m'he quedat absolutament fascinada. T'entra en una gràcia, en una facilitat, i te du per les aventures de Núria, la seva protagonista, que dona gust.